Desde los Estados Unidos, con más de 40 años de experiencia ministerial, junto a su esposa Janet, autor, conferencista y mentor de líderes en diferentes naciones, apasionado por edificar la iglesia desde la verdad del nuevo pacto, con un mensaje claro, práctico y enfocado en Cristo y su obra perfecta, y una voz clave para esta generación en temas como el liderazgo intencional, la gracia, el reino y la vida en Cristo. CAM Milwaukee 2025, con nosotros, el pastor Tommy Moya. Qué buena palabra, me uno a ese sentimiento. Yo creo que todos podemos decir que la disfrutamos, inmensamente. Y no pude evitar pensar que los primeros CAM, pensaba en esto, apóstol Basilio, cuando estaba escuchando a la pastora Bielka, los primeros CAM que se hicieron, el primero fue en Miami y luego fue en Panamá. Y aquello fue como romper piedra, sigue siendo como romper piedra, pero ahora con la piedra sigue igual, lo que cambia es la maquinaria. ¿Sí o no? Lo que cambia es la maquinaria, es más fácil ahora porque la maquinaria está más dura, es más fuerte, se actualizó la tecnología de la maquinaria. Y recuerdo que en aquellos tiempos esa congregación particularmente estaba comenzando también la transición y todo. Estoy hablando de unos 12, 13 años atrás. Y hoy escuchar a la pastora Bielka exponer y expresar entre nosotros con esa precisión, pero más que precisión, con esa vida que emana de un proceso vivido. Y de igual manera pasó en Tampico. Miren qué interesante, porque hoy yo creo que todos quisiéramos que que hubieran más personas. Cuando empezamos en CAM Panamá, era poquita gente. Y de allí surgió una pastora Bielka. Fuimos a Tampico y aquello estaba lleno. ¿Recuerdas? Lleno. Estuvieron figuras famosas que atrajeron gente y el apóstol Basilio y yo éramos los infiltrados. ¿Sí o no? Exacto. Yo no lo iba a decir. Tú puedes decirlo ahí. Y eso lleno. Y hoy escuchar como fruto de aquel evento. Le quiero decir, esto tiene un mensaje. Como fruto de aquel evento, un pastor, Daniel Álvarez y Rosalba, que fueron, probablemente me equivoco, ¿no? Y si me equivoco es sinceramente, han sido de los únicos que han surgido en ese nivel de entendimiento y precisión. Y hoy escucharlos nos deja saber que a veces los lugares están llenos y surge uno. Y a veces los lugares están casi vacíos y también surge uno. Ese uno que surge es la razón por la cual tenemos que seguir. Porque nunca sabemos dónde es que está ese uno que va a hacer la diferencia y le da continuidad a la tarea de edificación. Hoy se puede decir que en Colón, Panamá, hay una iglesia establecida que refleja y expresa la realidad de Cristo. Y hoy se puede decir que en Tampico hay una iglesia que refleja y poco a poco, esto es lento, nadie dijo que esto es rápido. Nosotros queremos ir rápido, ni fácil. Nadie dijo que va a ser ni fácil ni rápido. Lo que se nos dijo es que si perseveramos, veremos la manifestación de lo que la palabra ha establecido. Amén. Así que regocijado profundamente. Si no tuviéramos nada más que decir hoy, yo creo que la mañana se ha enriquecido de una manera extraordinaria. Es más, me dieron ganas hasta de cambiar el mensaje y titularlo La Funeraria. De veras, me dieron hasta ganas. Señor, mátame aquí lo que me queda. Yo no quiero seguir peleando con lo que queda, mátame ya.
Vamos a dar un giro, pero es el mismo orden. Es el mismo orden y quizás en este orden de lo que quiero enseñar esta mañana y mañana, creo que yo mañana, ¿verdad? En la conclusión también, como en la participación, quiero trabajar con el orden de la doctrina en la edificación. El orden de la doctrina. ¿Cuál es el lugar de la doctrina en la edificación? Como seres humanos, todos aquí hemos desarrollado una serie de suposiciones de vida que inevitablemente se convierten en filtros que le dan sentido a nuestra existencia. Ninguno de nosotros llegó aquí ayer, ninguno de nosotros se formó en un vacío. Y como decía anoche, todos nosotros somos la colección de una cantidad de vivencias y experiencias que vamos acumulando a través de los años. Eso viene de diferentes fuentes. Eso viene desde nuestra casa de origen, la educación que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido en nuestra vida, y también hay una fuerte influencia de los rasgos de personalidad. Todos nosotros nos comunicamos y nos expresamos basado en esa manera única y peculiar en la cual fuimos diseñados por Dios. Unos somos un poquito más agresivos, otros somos un poquito más introspectivos, unos somos más expresivos, unos somos más calmados. Todos tenemos un rasgo distintivo que nos hace ser diferentes el uno al otro. Y todo eso, de una manera u otra, influencia la manera en cómo nosotros entendemos la vida. Cada una de esos aspectos también influencia en la manera en cómo nosotros pensamos. Y en muchas ocasiones determinan la manera en cómo nosotros vivimos, entendemos e interpretamos la vida. ¿Qué es lo que esto hace? Esto crea una superestructura de pensamientos. Todos nosotros tenemos edificios de pensamientos en nuestra cabeza. Son superestructuras que se van creando a través del tiempo, y esa estructura de pensamiento funciona tanto a nivel consciente como inconsciente. Los pensamientos conscientes son los que usted y yo pues nos damos de cuenta que están allí operando. Usted y yo hemos procesado cientos de miles de datos de información en una velocidad que a veces parece que no lo estamos ni pensando, pero ya sucedió. Es como si fueran años luz. Viajan a una velocidad impresionante, pero como son tan comunes, tan frecuentes, por ejemplo, si yo estoy mirando esta escalera aquí y yo voy a bajar por allá, ya mi mente procesó. No lo tuve ni siquiera que detenerme a pensarlo. Sin embargo, es consciente, porque yo estoy consciente que voy a ir a la izquierda, voy a bajar un escalón. Si no lo hago de la manera correcta, es muy probable que termine de boca allá abajo. Pero están los que son inconscientes. Y esos son los que operan. Como que esa aplicación que usted tiene en el teléfono que le dice está operando en la parte de atrás del sistema. Eso está allí. Esos pensamientos inconscientes disparan muchas veces actitudes, disparan comportamientos, disparan interpretaciones de vida. Esos son un poquito más sutiles de discernir porque están en nuestro subconsciente. Eso también se alimentaron de experiencias, de educación, de interpretaciones, de procesos que hemos vivido, pero no están en la superficie, no estamos conscientes de ellos. Se quedaron allí como que instalados y están haciendo que en muchas ocasiones nosotros respondamos, hablemos, digamos cosas. Y hay veces que la gente se dice, yo no sé ni por qué lo dije de esa manera. Eso es una buena manera, una buena forma de decir que la persona no está consciente de sus pensamientos. Porque nada en nosotros sucede en un vacío. Algo lo dispara. Algo lo produce. Algo lo influencia. Algo lo tiene que alimentar. Algo tiene que ser la fuente de donde proviene. Por lo tanto, si cada uno de nosotros tiene una interpretación diferente
de las mismas situaciones que se han vivido, quiere decir que vamos a tener también una respuesta diferente a lo que podemos enfrentar en algún momento. Por eso usted puede poner 3 personas a vivir la misma experiencia, la interpretan distinta y sus reacciones y comportamientos son ¿qué? Diferentes. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la doctrina? Muchísimo. Muchísimo con la doctrina. ¿Por qué? Porque el Dios que creó a los seres humanos pensantes es el mismo que inspiró a los escritores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento a escribir verdades. Note bien. Por lo tanto, estas verdades en las Escrituras se conocen como doctrinas. Diga conmigo, doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Y le voy a dar 2 definiciones, la del diccionario y la de las Escrituras. No toda definición de diccionario es espiritual. Todo entendimiento de las Escrituras es espiritual. El significado de la palabra doctrina en el diccionario es un conjunto de creencias o principios enseñados y mantenidos por una organización, especialmente una religiosa o filosófica. Note bien, un conjunto de creencias o principios enseñados y mantenidos por una organización, especialmente religiosa o filosófica. La definición bíblica de la palabra doctrina es la manera en que los temas centrales de la revelación de Dios en las Escrituras se resumen y se enseñan. Esto es importante y sigan este orden. Es la manera en cómo los temas centrales de la revelación de Dios en las Escrituras se resumen y se enseñan. Esta enseñanza no ignora que es un error que a veces se comete. Hay personas que escuchan a ministros entendidos en la verdad presente y dicen, ya ustedes no hablan del Antiguo Testamento. ¿Vio? Ya ustedes no usan el Antiguo Testamento. Un error de nosotros puede ser decirle, ya no es necesario. ¿Vio? Es un error clásico que se comete a veces. En la inexperiencia uno está tan enfocado y dice, no, pero es que nada de eso es necesario. No. El tema es que en la doctrina ya todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento está resumido y enseñado. Por lo tanto, deja de ser algo del Antiguo Testamento y se convierte en una verdad consumada en la obra gloriosa de Jesucristo. Mateo 7:28, mire cómo lo dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Se admiraba de qué? De su doctrina. La palabra allí es didache, enseñanza, lo que se enseña o el acto de instruir. La gente estaba maravillado de lo que él estaba enseñando. Pero es que lo que él estaba enseñando había estado registrado en el Antiguo Testamento. Él estaba usando las Escrituras que ellos conocían. Porque ellos se admiraron de algo que ya ellos conocían. Porque lo que él está no es impartiéndole la información que ellos conocían. Él está ministrando el espíritu de aquella ley que ellos no conocían. Y noten bien, Mateo 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, verso 16. Jesús les respondió y dijo, escuche esto, mi doctrina no es mía. ¿Mi doctrina qué? No es mía. Note cómo él dice, sino de aquel que me envió. Por lo tanto, Pablo no se inventó una doctrina. Él no comenzó una nueva doctrina. Él le dio explicación, continuidad
y expansión a la doctrina que Cristo enseñó. Note allí, Romanos capítulo 16, verso 25. Mire donde él se coloca. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Según qué? Mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Él no dijo, la predicación. Él no dijo, esto es algo diferente a lo que él enseñó. Esto es distinto. No, él dijo, conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y hay una coma, y la coma luego dice, según la revelación del misterio. Note allí que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. Primera de Tesalonicenses, y estoy estableciendo la base, Primera de Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. ¿Ya sabéis qué? Instrucciones. Ya vimos que la palabra doctrina tiene que ver con instrucción. Por lo tanto, Pablo está sabiendo, ya sabéis la doctrina que os dimos por el Señor. Lo que hicieron los apóstoles fue expandir, explicar y aplicar la doctrina a la vida y al comportamiento de la iglesia. Y esto es clave, porque todo esto que nosotros leemos en las Escrituras y para nosotros es una verdad escritural, es que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Por lo tanto, estos escritos inspirados se conservaron, se guardaron y se colocaron dentro de lo que se conoce el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es la lista de libros que son aceptados por la iglesia y otras confesiones de fe como un texto sagrado de inspiración divina. Por lo tanto, todos esos libros que usted y yo tenemos en lo que le llamamos la Biblia, contiene la doctrina de Dios. Contiene la instrucción de Dios. Contiene lo que Dios quiera que los hombres sepan acerca de su revelación. Eso no lo inventamos los hombres. Eso está documentado en las Escrituras. Por lo tanto, ese canon fue preservado. Es lo que contiene las doctrinas o enseñanzas que definen la manera en cómo nosotros vemos y entendemos a Dios, a nosotros, al mundo, la iglesia y también el futuro. En el Nuevo Testamento se utilizan diferentes palabras para presentar este tema de las doctrinas. Hechos 2:42 que nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En ocasiones, particularmente el apóstol Pablo, resumía una sola declaración en un concepto entendible, pero que su profundidad era inmensa. En otras palabras, era la manera de poder resumir algo profundo en una sola declaración. Hay veces que hay gente que está hablando una hora y no dijo nada. Y hay veces que usted lee un solo verso bíblico y no agota las implicaciones. ¿Vio? Por ejemplo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Primera de Timoteo 4, 8 al 9, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y él dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Note bien que esta doctrina fundamenta y explica la manera en cómo se vive la vida en Cristo. La vida en Cristo no se vive a ver qué va a suceder. De hecho, no hay vida en Cristo sin un buen fundamento doctrinal. No existe. Esto no se da como en un espacio vacío. Tiene que haber un fundamento sobre la cual esa vida se construye. Tiene que haber una plataforma que resista lo que va a suceder con esa vida. Y a eso la Escritura le llama la doctrina, la enseñanza. De hecho, cuando entendemos correctamente lo que nos ministraron el pastor Daniel y la pastora Bielka, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que vemos allí? Que esas dos exponencias estaban saturadas de doctrina. Ellos no estaban hablando de su experiencia del ángel que los visitó anoche, que sintieron un espeluzco, que algo le bajó, que sintieron algo que los espeluzcó, que se sintieron temblar. Ellos no dijeron nada de eso. Sin embargo, estábamos viendo a la medida que ellos iban avanzando, cómo se iban construyendo un edificio espiritual sobre eso que están hablando. Podíamos mirarlo de diferentes ángulos, de diferentes maneras. Algunos de ellos tocaron el mismo tema desde diferentes ángulos con diferentes implicaciones. Mire la doctrina cómo está. No se puede vivir vida en Cristo sin un fundamento doctrinal correcto. Por eso es que el mensaje que se le confió a los apóstoles era doctrinal, tanto en forma como en sustancia. Ojo, era doctrinal. He escuchado predicadores decir, yo no predico doctrina. No, ¿y qué predica? Si no va a predicar doctrina, no está predicando el evangelio. El asunto es que hay un malentendido lo que es la sana doctrina. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero mi intención es que veamos que si esta palabra es válida, es fiel, es verdadera, lo que está diciendo Pablo, y tiene que ser recibida por todos, tenemos que saber que eso no son cosas que se inventan los predicadores. Es algo que está establecido para que la iglesia sea correctamente instruida. No es un capricho, no es una moda. No es algo que alguien soñó por allá en un monte y se lo compartió a 3 o 4 y ahora lo están llevando por todo el mundo. No, es lo que se ha establecido en la Escritura para la vida y el comportamiento de los santos. Por lo tanto, este evangelio que se le confió a los apóstoles era doctrinal, tanto en forma como en sustancia. Esa doctrina trataba con Dios, la creación, la naturaleza humana, Cristo, la salvación, la redención, la verdad presente, el reino, la gracia. ¿Ve? Todo eso, cuando nosotros lo entendemos a la luz de las Escrituras, son los fundamentos doctrinales que sostienen la vida en Cristo, que informan la vida en Cristo. Sin esas doctrinas no hay evangelio. Hay filosofía, hay un evangelio mezclado con todo tipo de influencias, pero no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante la doctrina? Aunque la doctrina apostólica fue central en la vida de las primeras congregaciones, esa centralidad de la doctrina no siempre fue fácil mantener. Desde el principio, la doctrina de Dios ha tenido resistencia.
Desde el principio la doctrina de Dios ha tratado de ser abortada por los hombres. Desde el principio ha habido ese combate, esa batalla, ese tratar de impedir que esa doctrina continúe avanzando. De hecho, grandes momentos de reformas a través de la historia que ha sido la recuperación de una doctrina. Ha sido el volver otra vez al pensamiento doctrinal, a recuperar la pureza del evangelio, la precisión del evangelio. Ha sido regresar a algo que se distorsionó, se mezcló, se cambió, se alteró. Y Dios en su eterna soberanía y misericordia permite espacios en la historia humana donde aquello que se había perdido sea recuperado para que la iglesia no deje de ser instruida correctamente en la doctrina. Note allí que a través de la historia se han recuperado formas perdidas de pensamiento doctrinal y doctrinas bíblicas que se perdieron y que han vuelto otra vez a ser centrales en la vida de la iglesia. Hoy usted debe de estar escuchando, y estoy de acuerdo con lo que decía el pastor Daniel, esta palabra está corriendo más de lo que nos imaginamos. Hoy hay muchísimas, miles, millones de personas que están siendo expuestas. Esta realidad no la teníamos hace 12 años, hace 15 años. En el mejor de los casos, las audiencias eran cautivas por la televisión con una mezcla de diferentes exposiciones. Hoy, usted puede ir y escoger a quién va a escuchar, cuándo lo va a escuchar, por qué lo quiere escuchar. Por lo tanto, esta palabra está corriendo. Hay miles de personas que están en procesos de transición que nunca los llegaremos a conocer. Que están volviendo otra vez a lo que nunca se debió de abandonar. La preeminencia y la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia del Señor. Mis amados, eso es doctrina. Yo no le puedo enseñar a usted mi experiencia, pero yo puedo comunicarle. ¿Por qué? Porque esa es la tarea del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Establecer a la iglesia en Cristo el Señor. Es allí, mis amados, donde la razón de la historia nos da fe y testimonio que en el verdadero corazón del conflicto siempre ha estado que se resista, se aborte o se abandone la doctrina de Dios. Pero esto no es desde ahora. Miren lo que dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es doctrina. Estaban negando la centralidad del evangelio. De hecho, para cuando se escribe esa carta, ya había una cantidad de falsos maestros, de falsos profetas, ya incursionando en la iglesia. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿El qué? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si hay alguna casualidad o coincidencia con eso, quizás eso es igual hoy. El espíritu de verdad se escuchó en la enseñanza apostólica y ahora
también se está escuchando a través de las escrituras y del desarrollo y exposición de aquellos que enseñan y exponen las escrituras con precisión. Pero lo opuesto es igualmente cierto. El espíritu de error también tiene falsos maestros. El espíritu de error también tiene audiencia. El espíritu de error también está haciendo influencias. Esa es la razón por la cual hay tantas amonestaciones apostólicas. Para que la iglesia pudiera guardar, preservar, cuidar el depósito que se le había dado. Lo que ellos habían recibido. Que pudieran guardar y proteger esa verdad doctrinal que eventualmente, si se llegaba a perder, afectaba la vida y el comportamiento de la iglesia. En otras palabras, los que habían nacido de nuevo se mantienen dentro de los parámetros doctrinales revelados y contenidos en la Escritura si se le enseña la sana doctrina. No hay otra. Ese es el fundamento. Por eso hay que persistir. Por eso hay que seguir. Por eso hay que guardarla. Por eso hay que mantenernos firmes en ella. Por eso hay que transmitirla sin contaminación, dejando que ella sea la que haga el trabajo. ¿Por qué? Porque es instrucción de Dios. Yo no puedo controlar el resultado, pero puedo controlar la entrega. No puedo controlar lo que Dios pueda hacer al otro lado. Por eso el sembrador se tiene que divorciar de la semilla. En otras palabras, a la que yo la siempre, es Dios el que le va a dar el crecimiento en la vida de las personas. Y es allí, mis amados, donde tenemos que persistir en transmitirla. ¿Por qué? Porque de lo contrario se empieza a aventurar fuera de ella. Se empieza a coquetear con cosas extrañas. Se empieza a hacer suposiciones que nada aparecen en la doctrina. Se le añade, como si la Biblia estuviera escrita para satisfacer mis curiosidades mentales. Buscándole, como decimos en Puerto Rico, las 5 patas al gato. Buscándole explicación a lo que Dios no le dio explicación. Porque hay cosas que Dios no tiene que explicar. La explicación sucede en una vida transformada, no en una mente informada. Y esa vida transformada siempre se va a parecer a la del Hijo. Por lo tanto, es allí, mis amados. Mire lo que dice Pablo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 al 20. Cuando la gente comienza a aventurar fuera de los parámetros de la doctrina, oiga lo que voy a decir, naufragan en la fe. Naufragan en la fe. Mire lo que le pasó a estos dos individuos, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Manteniendo qué? La fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales Pablo se encarga de identificar a estos dos individuos. Son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ojo, ya ellos estaban diciendo que la resurrección había sucedido. Eso es lo que dice. Y Pablo dice, sí señor, sucedió en la obra consumada de Cristo. Pero el pago de la redención es para el cuerpo. Y el cuerpo también será resucitado. Note eso. Eso es un detalle no mínimo en la fe. No es liviano. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Y Pablo describe la verdad que está en Jesús en 3 palabras diferentes. Primero, él dice que la verdad que está en Jesús son como las sanas palabras. Note,
Segundo de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso que le está diciendo Pablo allí a los efesios, la verdad de Jesús es sanas palabras. Pero también él dice que es sana doctrina, según de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por lo tanto, él la presenta primero como sanas palabras, la presenta como sana doctrina, pero también la presenta como palabra fiel. Note, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Diga conmigo, sanas palabras. Diga conmigo, sana doctrina. Y diga conmigo, palabra fiel. Por eso, toda enseñanza debe ser conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto es clave. Esto es clave. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ojo, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Toda doctrina que edifica y perfecciona tiene que ser conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente buscándole 5 patas al gato. Sí, es que yo tengo que llegar a entender eso. ¿Ah? Y ahí empiezan una serie de andamiajes, de pensamientos esotéricos, conceptos filosóficos, a empezar a mezclar diferentes fuentes de información para darle una respuesta inteligente a la mente humana, alterando y violando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sana se traduce de una palabra griega que es higienao, de donde nosotros tenemos la palabra higiene. Y la palabra allí es segura, saludable, limpia. Ojo, es que segura, es saludable y es limpia. Esta es la razón por la cual el creyente es edificado y perfeccionado solamente cuando es expuesto a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No es porque yo hablé, no es porque usted enseñó, no es porque usted predicó, es porque nuestra entrega del mensaje es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que usted le está poniendo allí en la mesa, aunque la gente lo deseche, aunque no le guste, porque a la gente no le gusta comer ni vegetales ni lo que lo alimenta, pero dele comida chatarra para que usted vea cómo se la come todita. ¿Sí o no? Lo mismo pasa en lo espiritual. Dele chatarra a la gente. Aliméntele chatarra, que pueden, que van para adelante, que Dios los va a hacer millonarios, que por allí bajó aceite, que aquí cayó oro. Y usted va, la gente se desvive detrás de eso. Pero póngale una dieta en el menú con las sanas palabras de Jesús y usted va a ver como algunos dicen, yo no como eso. Eso no. A mí dame algo que sepa grasa. ¿Ah? ¿Te ha visto gente que termina de comerse el pastelillo lleno de grasa y después, como se acabó la grasa, coge la servilleta y se la exprime también? Note, la edificación de los santos, mis amados, es exclusivamente. ¿Por qué?
porque esa es la enseñanza que es saludable. No hay de otra allí. Por eso es que la salud y la fortaleza de una congregación, mis amados, no es el resultado de los dones del que la preside. No es el resultado del carisma del pastor, del apóstol. No es el resultado, mis amados hermanos, del edificio. Todo esto son medios, recursos útiles para una tarea. Pero ¿de qué sirve tener columnas robustas que sostengan 150 millas de viento y que no la derriba nadie? Pero los creyentes con cualquier cosita se desmantelan. Y nos esmeramos en que cuando nos paremos aquí esto no se caiga. Y le ponemos los refuerzos y le ponemos las bases. Y nos aseguramos que cuando estamos construyendo o compramos, vamos a la inspección y estén las columnas intactas. No vaya a ser que el techo se nos venga encima. Pero cuando se trata del edificio de Dios, pensamos que con cualquier clavito, con cualquier pedacito de madera, con cualquier pedacito de tabla, podemos sostener la estructura en una generación. ¡Qué tarea tenaz! ¡Qué tarea tenaz! ¡Qué responsabilidad! El ministrar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo Pablo dice en Efesios 4, 12 al 16, que es la tarea de los que Dios ha constituido, edificar y perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Wow! Si nosotros hacemos nuestra tarea bien, la iglesia recibirá el crecimiento. Yo no lo puedo producir, porque lo que lo produce es la buena alimentación. Y para que haya buena alimentación no es suficiente tenerla en el menú. Hay que comérsela. Hay que ingerirla. Por eso es muy probable que de las 100 personas que podamos tener en la iglesia, 80 estén enfermas y 20 estén saludables. Así que no vaya a pensar que porque hay 100, tengo una iglesia poderosa. Puede que tenga una iglesia bien débil y solamente 20, 15, 10 son los que están sanos. Porque son los que han dicho, esa es la dieta que yo quiero para mi casa, para mi vida, para mi familia, para mi generación. Ese es el Cristo del cual yo quiero comer, del cual quiero beber. Pastor, no le quite, será en 2 o 3, pero sigue alimentándonos. Porque es cuestión de tiempo. Lo débil eventualmente muere, pero lo sano va a seguir surgiendo y va a seguir avanzando en una generación. Y es lo que estamos viendo, hermanos queridos. Que lo quisiéramos ver físicamente, seguro, pero hay otras ocasiones que está lleno. Por lo tanto, es como que se balancea a sí mismo. Y es allí donde empezamos a entender que la salud y la vitalidad de una congregación, mis amados, surgen de la doctrina en la cual están fundamentados. Y lo que le estamos dando son temas bíblicos. Si lo que estamos instruyendo son los modismos evangélicos, ahora es los profetas dando seguro social y el color de la pared del cuarto. La gente se desvive, hace fila.
Llegan a las 4 de la tarde. Yo no estoy criticando al que hace eso, hermano. Es que si no se identifica como Himeneo y a Fileto, van a seguir creyendo que eso es el evangelio. Y después le vendrá otro con alguna otra locura y se lo lleva también. ¿Que hay dones? Seguro que hay dones. ¿Para qué son? ¿Para qué son? La gente llora, sale de ahí. Yo he hablado con algunos de ellos. Tienen una milésima de profundidad espiritual. Su fe está fundamentada en lo que sintió, en lo que me dijeron, en cómo Dios me habló. No en lo que se me ha dado como revelación en mi espíritu. Que no hay nada ni nadie que me arranque de allí. Porque para mí Cristo dejó de ser la maquinita de azar que me hace rico y se convierte en la razón de mi vida y por la cual vivo. Una tarea tenaz, mis amados, que a algunos les toman miedo, retroceden, porque bajan las ofrendas, bajan los ingresos, se siente el peso, lo cual nos lleva a tener que también reevaluar cómo nuestras iglesias pueden ser autosostenibles a través del tiempo sin la manipulación de estarle exprimiendo el dinero a la gente. ¡Qué tarea tenaz! No podemos poner el parcho nuevo en vestido viejo. No vamos a poder echar el vino nuevo tratando de acomodarlo al odre viejo. Se va a reventar. La salud y vitalidad de una congregación surgen de la doctrina en la cual están fundamentados. ¿Por qué? Porque eso es lo que revierte enfermedades. Eso es lo que revierte las enfermedades espirituales en la iglesia. Pablo le llama las obras de la carne. Es lo que hace posible que se desactive la parálisis profunda que hay en la vida de mucha gente. No hay un sentido de misión. No hay un sentido de propósito. Viven solamente para el ahora, mis amados. Y lo único que va a causar ese fervor, que usted no se lo va a poder impartir, no lo va a poder empujar, no se va a caer y se va a levantar como un creyente apasionado toda la vida. El fervor, Pablo dice, tiene que nacer en el espíritu, fervorosos en el espíritu. ¿Y de eso de dónde viene? De la dieta. La gente se emociona más por el gol de Messi que por una palabra revelada en la Escritura. Apasionados por esta verdad. Pero esto no tiene que ver con la personalidad. No. Usted puede ser tranquilo, puede ser medido, puede ser una persona súper. Es más, la paz personificada. Pero hay una pasión en usted, mi amado hermano, que eso no se puede fabricar. Es el resultado de la dieta. Es la buena alimentación produce vitalidad. La buena alimentación produce vida. La buena alimentación produce ganas de que esto corra, de que esto se expanda, de que esto surja, de que otros conozcan. Y si no puedo ir, lo financio. Y si no lo puedo financiar, ¿en qué puedo servir? Pero algo tengo que hacer, porque lo que me transformó a mí, yo quiero que también sea conocido por los demás. Esto tiene un efecto dominó. De la misma manera que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las buenas conversaciones revierten las malas costumbres. Allí es que surge. Por lo tanto, permítame, se me olvidó poner el reloj, dejen ponerlo, empiezo ahora. Termino con esto y mañana continuamos porque hay mucho. ¿Cuál es el propósito de la doctrina? ¿Cuál es el propósito? Primero, los que están tomando nota, proveer una explicación. ¿Sí? Propósito de la doctrina es proveer una explicación. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros no pudiéramos entender completamente las implicaciones de la transgresión de Adán, el llamado de Abraham, la vida de Jesús en carne,
no pudiéramos entender la cruz, la tumba vacía, la ascensión, el establecimiento de la iglesia, a menos, y si no es por las doctrinas contenidas en la Biblia. No hay forma. Por lo tanto, esas doctrinas, ¿a qué nos ayudan? A dar una explicación. Por eso es que es a través de la doctrina que Dios nos ayuda a entender la condición del pecado de la humanidad. Cuando usted lee que de la misma manera que uno comió y todos fueron hechos pecadores, de esa misma manera, ahora por la obediencia de unos todos son hechos justos. Esa doctrina, esa instrucción, esa verdad central del Evangelio explica la condición de la humanidad. No hay de otra. Por lo tanto, es allí donde comenzamos a dar explicaciones congruentes con la revelación bíblica. Es obvio que nosotros no somos salvos por la doctrina. Somos salvos por lo que Dios hizo en Cristo a nuestro favor. No es conocer la doctrina lo que nos salva. Es recibir lo que la instrucción enseña en nuestra vida. Segundo, la doctrina nos ayuda a resumir. ¿Nos ayuda a qué? A resumir. Por eso cada doctrina nos ayuda a resumir cosas que son vitales para que nosotros las conozcamos y las entendamos. Por eso es que nos permite resumir grandes cantidades de contenido y actividad histórica en una sola declaración. ¿Cómo usted resume toda la historia del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos resumir lo que Dios se había propuesto y todo lo que aquellas sombras implicaban y representaban en el Antiguo Testamento? Pablo la resume en un solo verso. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo ese pasado lo resume en la venida, la llegada, la encarnación, la muerte, la sepultura y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros dejó de ser un acto histórico y se convierte en una verdad revelada que cambia nuestra manera de entender a Dios y de entender nuestra propia vida. En un solo verso. En un solo verso. Y ese curso en la escuela nos puede tomar 3 meses. ¿Vio? La doctrina nos ayuda a resumir, a poder presentar de una manera resumida. Por ejemplo, la doctrina de la justificación. Esa doctrina presenta la naturaleza del carácter de Dios. Dios es completamente santo y totalmente intolerante al pecado. ¿Lo vio? Es completamente santo y totalmente intolerante al pecado. La doctrina de la justificación nos enseña la condición de la humanidad, que es ¿cuál? Regresar a la vida de Dios. Pero también nos enseña la respuesta de Dios. En otras palabras, su ira contra el pecado. Pero también nos muestra la provisión de Dios. El sacrificio que Dios hizo para satisfacer la demanda divina que el pecado había impuesto sobre la humanidad, ahora en Cristo cancela la deuda y todo eso, una sola palabra lo contiene: habiendo sido justificados por la fe. Se resume. Se presenta de una manera resumida. Tercero, la doctrina es un medio para un fin. ¿Es qué? Un medio para un fin. Las doctrinas de la Biblia no tienen la intención de que sean un fin en sí mismas, sino que son un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Una vida transformada. El fin de la doctrina no es llenar la cabeza de información. El fin de la instrucción es ¿qué? La transformación del recipiente. Es la transformación de aquel que ha sido y está siendo instruido en la doctrina. Por eso es que las doctrinas encontradas en la palabra no están diseñadas para que la gente sepa muchas cosas, sino para producir una transformación radical y orgánica. En otras palabras, la misma enseñanza lo va transformando. Porque esa es la obra
y el material que utiliza el Espíritu de Dios en la transformación. Así que cuando entendemos correctamente las doctrinas contenidas en las Escrituras, sabremos verdaderamente quiénes somos, reformaremos la manera en cómo nos relacionamos y redirigiremos todo en nuestra vida hacia el propósito de Dios. ¿Cómo sabemos cuando una persona está siendo correctamente enseñado? ¿Cómo lo sabemos? Cuando toda su vida se alinea hacia el propósito de Dios. Su calendario, su finanza, sus relaciones, sus sueños, sus ambiciones, sus deseos, sus planes, la manera en cómo invierte su vida, la manera en cómo se cuida, la manera en cómo responde a las exigencias y demandas de la vida. Todo empieza a ser alineado. La gente deja de pensar en su pasado como antes pensaba y comienza a pensar acerca de su vida como Dios lo ha visto, como un hijo amado, predestinado, bendecido, lleno del favor de Dios, escogido, más que vencedor, real sacerdocio, nación santa. Empieza a ver que una reforma en su mente, lo cual lo ayuda a entenderse según Dios lo ve. Y termino con esto. ¿Cuáles deben ser nuestras convicciones en cuanto a la doctrina? ¿Vio? Primero, la Biblia es dada para doctrina. La Biblia es dada para doctrina. Según de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? No toda la Biblia. Ahí está hablando del Antiguo. No está hablando de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la Biblia nos es dada. Porque ahora tenemos que, no solamente las escrituras, ahora tenemos la explicación del misterio, contenida en la revelación dada a los apóstoles y particularmente al apóstol Pablo, que es el apóstol post-resurrección. En otras palabras, es Pablo, no es que sea el mejor, el primero, el más, no, es que a Dios le dio la gana, como él mismo dice, de revelarle a él el misterio que había estado escondido. Nosotros no adoramos a Pablo. Ojo, Pablo no es nuestro ídolo. Nuestra fe no está en Pablo. Pablo no es mi fuente de inspiración. Lo admiro, reconozco, pero yo quiero llegar a conocer al mismo Cristo que transformó a un fariseo de fariseo y lo convirtió en un hombre que revolucionó toda una generación. La Biblia nos es dada para eso. Segundo, debemos de continuar en la doctrina de los apóstoles. Recuerden que la doctrina de los apóstoles, mis amados, no era nada innovador. No era que ellos se metieron ahora y dijeron, ¿con qué salimos? Para que ellos nos sigan. La doctrina de los apóstoles es simplemente la venida, vida, muerte, sepultura, encarnación, vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de los apóstoles. No son los apóstoles modernos que tienen nuevas revelaciones. Es la doctrina de los apóstoles que les fue encomendada y dada. Por eso cuando usted lee el libro de los Hebreos, de los Hechos, hay un solo mensaje. No hay 10 mensajes ni 20 mensajes. Dios se manifestó en la persona de su Hijo, dicho de diferentes maneras. Ellos usan las escrituras pasadas para explicar aquel maravilloso misterio revelado. Y esa doctrina, mis hermanos, con un solo mensaje, esa iglesia se sostuvo por 350 años. Y nosotros predicamos 52 diferentes mensajes al año y se nos divide la iglesia. Si en algún lado, en algún sitio,
se nos desconectó algo. Imagínense, 350 años. Que aquel que había estado muerto resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre en las alturas. Y de repente luego Pablo dice, pero él no está solo en las alturas. Nosotros fuimos sentados juntamente con él. Y eso avanzó, sacudió el imperio, estremeció ciudades, los consideraron como trastornados. Con un solo mensaje. Tenemos que continuar en esa doctrina. Tercero, los predicadores y maestros deben dedicarse a la doctrina. ¿Deben qué? Dedicarse a la doctrina. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Pablo. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa palabra allí es doctrina. Quinto o cuarto, ¿cuál es? No se debe permitir ninguna falsa doctrina. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Usted sabe cuántos pastores invitan predicadores que le envenenan la vida a la congregación? Porque son los conectados, los famosos, los que llegan, los que la gente sigue. ¿Ah? Mire lo que dice aquí. No permitas que le enseñen otra doctrina. Y vuelvo y repito, doctrina no es lo que yo creo. Doctrina es la instrucción dada por Dios para la edificación de su iglesia. Vamos a tener tiempo de exponerlo todo. Esto es un curso que me ha tomado 12 meses. Imagínate, yo estoy tratando de meterlo aquí para provocar que usted continúe avanzando en esa área, como lo estamos haciendo. Quinto, nuestra doctrina debe ser incorrupta. Wow. ¿Debe ser cómo? Incorrupta. Segunda de Timoteo 2:10, Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¡Wow! No puede ser corrupta. Tiene que ser correctamente presentada. Sexto, debemos separarnos de la falsa doctrina. Ojo. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, estos apóstoles estaban seguros que ellos habían enseñado la sana doctrina. Pues ¿cuándo usted sabe cuando algo está mal? Cuando ya conoce lo que es correcto. ¿Cierto? Por lo tanto, él está diciendo aquí, no, les ruego que os fijéis, presten atención, póngale en el ojo, note, en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y no dice, y bueno, pues júntense a tomar café de vez en cuando. No, dice, y os apartéis de ellos. Hay gente que persiste en su error, que no merecen tu tiempo. Que no merecen tu tiempo. Mírelo ahí, que os apartéis. ¿Por qué? Porque no tienen la intención. Prefieren seguir enseñando lo pseudo verdadero que la doctrina de Dios. Si esto es así, y creo que lo hemos comprobado, entonces las falsas doctrinas son más peligrosas que lo que nos imaginamos. Esto es un poquito más serio quizá de lo que habíamos considerado. Y muchas de nuestra gente tienen preguntas en nuestras congregaciones, hermanos, porque ven cosas, oyen cosas. Hay muchos creyentes en nuestras congregaciones de verdad presentes
que están comenzando en esto y se confunden en el camino. Necesitan tiempo para explicarles, para que vean la diferencia, para que entiendan que esto no es un asunto de crítica, esto es un asunto, mis amados, de la salud de la iglesia. Esto es serio. Estos apóstoles no jugaban con esto. No, ellos no estaban allí, bueno, eso se va, porque está probado que no se va. Lo contrario, si no se corrige, se identifica, carcome. Quizás mañana entro en eso. Pablo dice, es que carcome, va deteriorando el cuerpo al punto que lo mata. Por eso muchos, uno dice, pero ¿qué fue lo que llegó a comprender esta persona? Cuando ahora lo vemos enredado en 1000 cosas que no tienen nada que ver con la doctrina que recibió. Son preguntas que están sobre la mesa. Y ahora sí que termino con esto. Jesús y los apóstoles estaban conscientes que los que habían creído podían ser engañados. No subestimemos esto. Cierto es que tienen el Espíritu de Dios que lo guía a toda verdad. Si yo estoy caminando hacia la verdad. Pero si yo empiezo a quererme ir, a resistir, a endurecer, eventualmente cauterizada la conciencia, porque ahora quiero que me expliquen, quiero llegar a entender esto de una manera intelectual, sin permitir que el proceso de la cruz haga su obra en la transformación, mucha de esa gente termina, mis amados, desconectado de la verdad. Jesús y los apóstoles estaban conscientes, y mire lo que ellos dicen. Mateo 7:15 al 17, advirtió Jesús de los falsos maestros. Pablo dice en Hechos 20, 29 al 30, 2 Timoteo 3:13, 2 Timoteo 4, 3 al 14, les advirtió que vendrían falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 1 y 2, Pedro advirtió sobre los falsos maestros y dijo que muchos los seguirían a esos falsos maestros. Juan advirtió sobre los falsos maestros. Casi no hay un libro en el Nuevo Testamento que no se haga una advertencia contra la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque coexisten juntas. Están en los mismos espacios. Están allí. Por eso es que hay que no solamente escuchar lo que se dice, hay que discernir lo que se está diciendo. Porque las falsas enseñanzas no se presentan como falsas nunca. Siempre comienzan con granos de verdad que cautivan la curiosidad de las personas y luego los dirigen y los llevan al error. Y Judas advirtió sobre los falsos maestros. Y mañana voy a compartir con ustedes lo que Pablo revela en cuanto a lo que se considera una falsa doctrina, para que podamos tener medidas de juicio y podamos entender, a esto se parece una doctrina verdadera y esto es, y son las características de una doctrina falsa. Así que hoy, con esas primeras dos exposiciones, podemos decir que hoy salimos de aquí edificados, afirmados, porque quienes nos ministraron la palabra, ministraron las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede sentir y puede experimentar y puede entender y puede discernir y percibir cuando usted ha sido puesto delante de un plato de comida saludable. Y no sé usted, pero uno come comida saludable y no siente el efecto inmediatamente. Hay veces que lo que estabas comiendo saludable es lo que hizo posible que sostuvieras
Resistencia para una enfermedad que se acercaba, para una prueba que venía, para una experiencia que tenía que atravesar. Pero como estoy comiendo bien, podemos estar preparados para toda buena obra. Y aún cuando en medio de esa buena obra hayan días malos, después que todo haya acabado, estaremos firmes. Eso lo hace la doctrina de Dios en los hijos. Padre, gracias por tu doctrina, tu instrucción, tu enseñanza. Haznos fieles exponentes de tu doctrina, fieles exponentes de tu verdad, porque correctamente entendida, la doctrina siempre nos dirigirá a Cristo el Señor. Y una vez allí y en Él, Señor, se podrá realizar toda tu obra en nosotros. No estamos fundamentando nuestra vida y las congregaciones en modas pasajeras, en temas triviales. Estamos estableciendo nuestra vida en las sanas palabras, en las buenas palabras y en las fieles palabras de nuestro Señor Jesucristo, revelada a los apóstoles a modo de doctrina, y nosotros dándole continuidad en nuestra generación. Que seamos hallados fieles. Que seamos, Señor, precisos en la comunicación de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apóstol Basilio con nosotros.